Bendiciones, muchas bendiciones. Primeramente le quiero dar gracias a Dios porque para mí es un privilegio el poder compartir su palabra y le doy gracias a Dios por esta oportunidad y bienvenidos sean todos los que escuchen esta transmisión. Esta es una cápsula, es una enseñanza breve, pero espero que sea de bendición para nuestras vidas. Entonces voy a meditar unos minutos en un pasaje que está en Isaías 53 y voy a iniciar leyendo el versículo 1, que es una pregunta. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Son dos preguntas que se está haciendo Isaías, pero yo me quiero enfatizar en la primera parte. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién está hablando ahí? Pues Isaías. Isaías era un profeta. Isaías era se le conoce como el profeta del Hijo, Jeremías el profeta del Padre y Ezequiel el profeta del Espíritu Santo. Pero el hecho es que aquí en Isaías 53 está hablando Isaías. Pero cuando Isaías hace esta pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Él no dice quién ha creído a mi anuncio, quién ha creído a lo que me ha sido revelado y yo estoy anunciando, sino que él dijo quién ha creído a nuestro anuncio. Lo cual nos muestra que Isaías estaba consciente que él no era el único que tenía este mensaje, que él no era el único que había recibido este anuncio, esta revelación. Entonces por eso él decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y la respuesta era nadie. Él veía que nadie estaba creyendo a este anuncio. La otra parte que yo quiero que veamos es que no solo decía quién ha creído a nuestro anuncio, sino qué era el anuncio. ¿De qué anuncio estaba hablando Isaías? Pues Isaías está hablando del anuncio sobre la muerte, sobre el sacrificio, sobre el Mesías, sobre la salvación a través de un siervo sufriente, de un siervo que iba a sufrir. Y esto lo vamos entendiendo desde Isaías 52, los últimos versículos, y todo el capítulo 53 nos habla del sacrificio vicario de Cristo. A ese anuncio se estaba refiriendo Isaías. Ahora hay otra cosa, y la meta en esta hora, porque no sé a qué horas vas a mirar este video. Y la meta es que sepamos o entendamos por qué sabemos que Isaías 53 trata del sacrificio vicario de Cristo. Si aquí nunca leemos la palabra Jesús, nunca leemos la palabra Cristo, solamente se está hablando de alguien, de un siervo sufriente. Bueno, la Biblia se enseña por ella misma. Y en esta hora solamente voy a leer un par de pasajes donde nos confirman que en Isaías 53 está hablando sobre Jesucristo. Pero primero voy a leer unos versículos aquí en Isaías 53, aparte del primer versículo que ya leí. Voy a leer el versículo 3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y voy a hacer una pequeña pausa en el versículo 5, porque el versículo 5 algunos lo describen como el corazón de la Biblia. Y dice así: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. De ahí me voy a pasar hasta el versículo 7 y después vas a entender por qué. El versículo 7 dice así: angustiado él
y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos que aquí está hablando de Jesucristo? Bueno, voy a ir más bien al Evangelio de Juan en su capítulo 12, y ahí voy a leer otros pocos versículos. Digo pocos porque el capítulo es un poquito largo, pero en ese pasaje del capítulo 12 de Juan ya está Jesús a punto de morir, de ir a la cruz. Y en el versículo 23, dice así: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora voy a leer el versículo 28 de ese mismo capítulo 12. Todavía Jesús dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Pero leamos lo que dice el versículo 36. Dice, Jesús está hablando ahí también: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pero veamos, aquí dice que Isaías había dicho: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Miren qué maravilloso lo que es Dios. 700 años antes de que viniera Jesús, Isaías, él ya lo había visto. Él no estuvo ahí, pero 700 años antes, le repito, era como si él hubiese estado ahí. Él ya miraba que no lo rechazaban. No era solamente que en aquel momento que él estaba anunciándolo, ahí en Isaías 53, él miraba que no creían. Claro, ellos no creían porque estaban esperando un rey, alguien que los venía a liberar, alguien que venía a reinar. Ellos no estaban esperando a alguien que iba a venir a sufrir, y mucho menos en ese tipo de muerte. Pero Isaías lo había como vivido. Y ahora, ya estando Jesús, entendieron esa palabra y la repitieron. Versículo 38, lo leo otra vez. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces esto nos confirma que Isaías 53 estaba hablando de Jesús. Cuando alguien te pregunte, porque vamos a leer un pasaje ahora en Hechos capítulo 8, y quizás a alguien le pasa como le pasó a este etíope del que vamos a leer en este momento. Él no sabía de quién estaba hablando Isaías 53, y quizás a alguien te hace la misma pregunta, y es el motivo de esta enseñanza, que sepamos cómo vamos a contestar cuando alguien nos pregunte: ¿de quién está hablando Isaías 53? Yo oigo que dicen que es de Jesús, pero ¿cómo saben que está hablando de Jesús? Bueno, ya leímos ahí una porción en Juan capítulo 12, y ahora vamos a leer Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, y ahí nos está hablando de un etíope. No es cualquier persona. Mire, voy a leer el versículo 27
Vamos a leer el versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Mire, ¿y cuál era el motivo del que Dios ya estaba obrando en Felipe? Bueno, era porque también el Espíritu Santo estaba obrando en alguien, en un etíope. En el versículo 27 dice, entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Mire, no era cualquier persona. Él estaba sobre todos los tesoros de esta reina. Dice, ya había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. En algunos dibujos por ahí lo muestran como que él iba llevando los caballos y leyendo, pero no, era un alto funcionario. Él tenía que haber ido en una posición bien, alguien iba llevando los caballos y él iba muy confortable leyendo al profeta Isaías. Entonces, dice así, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Qué casualidad, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó, miren, qué tremendo, rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Era nada más y nada menos que Isaías 53, versículo 7. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio ¿de quién? De Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. Pero mire qué tremendo esto. Felipe no solamente le aclaró que en Isaías 53 estaba hablando de Jesús y que Jesús ya había, usted sabe, la pasión de Jesús, cómo murió, cómo resucitó. No solamente le anunció el evangelio y que a través de él podíamos ser salvos, sino que también le habló sobre el bautismo. Porque en el versículo 36 dice así, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. ¿Cómo no va a ir contento? ¿Cómo no iba a ir gozoso sabiendo que era salvo, sabiendo que había recibido a Jesús como su Salvador? Pero fue leyendo, fue a través de leer Isaías 53 y que hubo como Dios está obrando en él, el Espíritu Santo, y lo instó para que leyera Isaías 53. Mire cómo Dios es tan lindo y cómo trabaja Dios. El Espíritu Santo trabajó en el eunuco y trabajó en Felipe para que se acercase y le explicase lo que significaba
Isaías 53, que Isaías 53 está hablando del sacrificio vicario de Jesús. Entonces, cuando alguien nos pregunte, ¿cómo sabes que Isaías 53 está hablando de Jesús? Le podemos hablar y decir, mira, un día hubo un etíope que tuvo la misma pregunta y hubo un varón de Dios que le explicó que ahí estaba hablando de Jesús. Voy a leer un pasaje, nada más un versículo más, y este se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 10 y en el versículo. Voy a leer 3 versículos, ¿verdad? Creo que no me he extendido mucho, ¿verdad? Porque es una cápsula, una enseñanza, pero es una cápsula, para que la podamos, en un poquito tiempo, la podamos escuchar. Pero en el capítulo 10 de Romanos, si ya lo tienes, voy a leer versículo 14, leamos el 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y una vez más, viene a recalcar como Isaías dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque a través de todos los tiempos, mucha gente no ha creído. Pero muchos hemos creído. Y no sé si tú que me estás oyendo has creído. Pero hoy podemos decir, sí, Señor, es cierto. Isaías dijo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y él puede decir, no han creído. Aún cuando estuvo Jesús entre ellos, los judíos no creyeron. Pero hoy, por la misericordia de Dios, muchos podemos decir a través de las naciones, a través del mundo, Señor, yo he creído a este anuncio. Yo he creído, Señor. Entonces, yo espero que este pasaje, esta breve cápsula, sea de bendición para tu vida. Y si algún día tuviste esta respuesta, esta pregunta, o si alguien te hace esta pregunta, ¿de qué está hablando Isaías 53? Podamos tener una respuesta y podamos contestar a aquel que tenga esa pregunta. Es un juego de palabras, ¿verdad? Pero así es. Entonces, esto simplemente repito, es una cápsula, una enseñanza breve. Entonces voy a hacer una oración muy breve. Y gracias por escucharnos. Muchas gracias. Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad que tú me das de hablar esta palabra, Señor. Gracias, oh Dios del cielo, porque como dice Romanos 10, oh Dios del cielo, ¿cómo irán si no hay quien les predique, Señor? ¿Cómo creerán, oh Dios del cielo? Gracias, Padre, por esta oportunidad, por este privilegio. Ahora yo oro, Señor, para que todo aquel que escuche esta breve cápsula, Señor, pueda ser bendecidos y puedan ver a Jesús en Isaías 53 y puedan recibir a Jesús en sus corazones. Muchas gracias, Señor, por esta bendición. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.